¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas personas desaparecen de tu vida sin decir una sola palabra? ¿Por qué optan por el silencio en lugar del enfrentamiento? Carl Jung, el célebre psiquiatra suizo, creía firmemente que muchas veces el silencio no es un signo de debilidad, sino una manifestación de sabiduría. Según Jung, nuestra psique se divide entre la luz de la conciencia y la sombra del inconsciente, y a veces, alejarse en silencio es la forma más efectiva de proteger nuestra integridad ante entornos que alimentan esa sombra. La sociedad moderna está obsesionada con las explicaciones. Creemos que todo debe tener un cierre, una discusión, un ¿por qué? Pero, ¿y si te dijera que la verdadera fortaleza radica en saber marcharse sin ruido, sin buscar justificaciones? Jung diría que eso es conectar con el yo auténtico, con esa parte de ti que ya no necesita validación externa. Hoy quiero que me acompañes a descubrir por qué irte en silencio puede ser la mejor decisión de tu vida, y cómo este acto, que parece simple, puede liberarte de cargas invisibles que llevas por dentro. Antes de continuar, demuestra que eres fan de Carl Jung y fiel a su sabiduría. ¿Cuántos seremos los que buscamos entendernos a nosotros mismos y al mundo desde una mirada profunda? Suscríbete al canal, porque la mente es un universo que apenas comenzamos a explorar, y juntos podemos ir más lejos. Muchos de nosotros hemos estado en situaciones donde sentimos que ya no encajamos. Un trabajo donde tu creatividad se marchita, una amistad que se volvió un campo de críticas sutiles, o una relación amorosa que solo trae confusión. Pero ahí seguimos, atrapados, porque nos han enseñado que salir sin explicar es de cobardes. Jung pensaba diferente. Para él, la individuación, ese proceso de convertirte en quien realmente eres, requiere desprenderse de aquello que no te deja crecer. Y a veces eso significa marcharse en silencio. No estás huyendo, estás eligiendo. La paz. ¿Cuántas veces has sentido que seguir en un lugar solo te desconecta de ti mismo? Hay espacios que, en lugar de impulsarte, te drenan. Hay personas que, en lugar de ayudarte a ver tu luz, proyectan su sombra sobre ti. Y ahí estás tú, intentando sostener lo insostenible, explicando lo inexplicable. ¿Por qué lo haces? Porque no quieres ser mal visto, porque temes ser señalado. Pero te pregunto, ¿vale más la imagen que los demás tienen de ti o tu bienestar interior? Carl Jung decía que cuando la vida no te realiza, te enferma. Es decir, cuando estás en un entorno que no alimenta tu alma, terminas somatizando ese malestar, cansancio constante, ansiedad, insomnio. ¿Te suena familiar? Irte en silencio no es rendirte, es cuidar tu salud mental y emocional. Es entender que no todo merece una despedida teatral. A veces, lo más sano es alejarse sin ruido, cerrar la puerta con suavidad y caminar hacia lo que te hace bien. Hay una historia que puede ayudarte a ver esto más claro. Imagina a un escultor que dedica años a crear una obra. Día tras día, pule detalles, corrige imperfecciones, añade significado a cada trazo. Pero un día se da cuenta de que la piedra que usa tiene grietas internas, invisibles al ojo, que amenazan con destruir la escultura entera. ¿Qué hace? ¿Sigue trabajando, esperando que las grietas desaparezcan? ¿O decide soltar esa piedra y buscar una nueva que le permita expresar su arte en plenitud? Jung diría que el escultor sabio se marcha en silencio, sin reproches, simplemente eligiendo lo que le permite ser él mismo. A veces, ese escultor eres tú, y la piedra es tu entorno actual. No necesitas anunciar al mundo que te vas. Solo necesitas saber por qué lo haces. El silencio, en estos casos, no es vacío. Es una afirmación poderosa. Mi paz vale más que cualquier explicación. Mucha gente confunde el silencio con debilidad. Pero hay una fuerza inmensa en no caer en el drama, en no dar más energía a lo que ya está roto. Es como negarte a seguir alimentando una ilusión.
Jung creía que muchas veces vivimos prisioneros de máscaras que construimos para complacer a los demás. Nos disfrazamos de empleados modelo, de amigos perfectos, de parejas ideales, pero en el fondo estamos agotados, sintiéndonos como actores en una obra que ya no queremos interpretar. Marcharte en silencio es, entonces, quitarte esa máscara y por primera vez respirar libre. ¿Te has sentido así alguna vez? Como si la vida que vives no fuera realmente tuya, sino la que otros esperan de ti. Quizás ha llegado el momento de elegirte a ti, sin necesidad de dar explicaciones. Irte en silencio no es desaparecer, es encontrarte contigo mismo en otro lugar, lejos del ruido que te impide escucharte. Por eso, si hoy estás en un punto de inflexión, donde sabes que algo debe cambiar, pero no sabes cómo hacerlo sin herir a otros o sin ser juzgado, piensa en esto. Tu vida no le debe explicaciones a quien no se preocupa por tu paz. El silencio puede ser tu escudo, tu refugio, tu declaración de independencia. Jung lo entendía perfectamente. La psique necesita espacios de calma para sanar, y a veces esos espacios solo se logran cuando tienes el coraje de cerrar ciclos en silencio. Carl Jung solía decir que el alma necesita silencios tanto como palabras. En un mundo donde todo debe ser explicado, justificado y comunicado, pocas cosas son tan revolucionarias como marcharse sin decir nada. ¿Por qué? Porque cuando eliges, el silencio, eliges el control de tu energía. Eliges no entregarle tu paz a lo que no puedes cambiar. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido que explicar tu decisión solo te desgasta más? Que intentar justificar tu partida abre más heridas que las que cierra. La razón es simple. No todos están listos para entenderte. No todos quieren entenderte. Y eso está bien. Jung nos enseñó que no podemos forzar la conciencia en quienes aún no están preparados. Si tu silencio incomoda, es porque tu presencia ya era incómoda para ellos. Marcharte es simplemente hacer visible una verdad que ya estaba allí. No necesitas una gran excusa para cerrar una etapa. Necesitas coraje. El coraje de decir, esto ya no es para mí, y avanzar. Irte en silencio es una forma de respeto, no solo hacia ti, sino hacia el proceso que viviste. Significa no mancharlo con reproches, no aferrarte a lo que ya no vibra contigo. Es como terminar un libro que amaste, pero que ya no tiene más páginas para ofrecerte. ¿Vas a seguir leyendo lo mismo esperando un final diferente? Jung diría que eso es negar la evolución. Hay quienes creen que el silencio es vacío, pero lo cierto es que el silencio está lleno de significado. Es el lenguaje de quienes han entendido que no todo puede ser explicado, que hay emociones, heridas, decisiones que solo uno mismo comprende. Cuando te vas sin hacer ruido, estás diciendo, me elijo, me priorizo, y eso es suficiente. Imagina por un momento que tu vida es una casa. Con el tiempo se llena de objetos, recuerdos, incluso personas que van dejando huellas. Pero llega un día en que la casa está tan llena que ya no puedes caminar libremente, ya no puedes respirar. ¿Qué haces? ¿Sigues acumulando o te tomas el tiempo de limpiar, de soltar, de abrir espacio para lo nuevo? Irte en silencio es hacer esa limpieza emocional, es abrir las ventanas de tu alma y dejar que entre el aire fresco. Mucha gente teme al silencio porque se ha acostumbrado al ruido de la aprobación, al ruido de la compañía aunque sea vacía, al ruido de relaciones que ya no suman pero que dan una falsa sensación de pertenencia. Jung lo llamaba la neurosis del alma, ese estado donde seguimos en lugares o con personas solo por no enfrentarnos a nosotros mismos. El silencio rompe esa neurosis, nos obliga a mirar hacia adentro. Y sí, al principio puede ser incómodo, pero también es profundamente liberador. ¿Alguna vez has sentido que hablar solo empeora las cosas? Que hay personas que usan tus palabras como armas, que las distorsionan, las tergiversan,
las usan en tu contra. Jung advertía que proyectamos en otros lo que no queremos ver en nosotros, y cuando te vas en silencio, le estás quitando a esa persona la oportunidad de proyectar más sombras sobre ti. Estás cortando el ciclo. Estás diciendo, no alimentaré más esta energía. No necesitas que los demás aprueben tu decisión. Necesitas sentirte en paz con ella. Y la paz, amigo mío, rara vez se encuentra en medio del ruido. Se encuentra en el silencio de una habitación donde por fin puedes respirar, sin sentir que caminas sobre cristales. Se encuentra cuando dejas de intentar que todo tenga sentido y simplemente aceptas que no todo lo tendrá. Carl Jung creía que el mayor acto de amor propio es actuar en coherencia con tu alma, y a veces la coherencia te dice que es momento de partir, sin escándalos, sin drama, solo tú, el camino y una nueva oportunidad de empezar. ¿Te has preguntado qué podrías lograr si dejaras de sostener relaciones, trabajos o entornos que ya no te permiten crecer? La respuesta puede estar más cerca de lo que imaginas y empieza con un solo paso: irte en silencio. Quizás sientas culpa. Es normal. Nos han enseñado que quedarnos es un acto de lealtad, que marcharse es egoísta. Pero Jung tenía otra visión. Él decía que quedarte donde ya no eres feliz es la mayor traición que puedes cometer contra ti mismo. ¿Qué es más leal que cuidar tu esencia? ¿Qué es más valiente que decir, esto ya no me hace bien, y soltar? A veces, irse en silencio no es una elección, es una necesidad. Como el cuerpo que se enferma cuando no lo cuidas, la mente también. Colapsa si la mantienes en un lugar que ya no le pertenece. El silencio no es ausencia, es presencia. Es estar presente para ti mismo, después de tanto tiempo de estar presente para otros. Y si te duele irte, recuerda esto: no estás abandonando, estás eligiendo, no estás huyendo, estás avanzando. Irte en silencio es darle cierre a algo que ya no te define, es dejar atrás el ruido para escuchar tu propia voz. Así que la próxima vez que sientas que explicar más solo te hace perder energía, que justificarte solo abre heridas, recuerda que tienes derecho a irte en paz. No necesitas aplausos, no necesitas comprensión ajena. Solo necesitas saber que tu alma lo agradecerá. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Te has marchado alguna vez en silencio y luego descubriste que fue lo mejor que hiciste? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría leerte. ¿Sabías que Carl Jung afirmaba que muchos de nuestros conflictos internos no son producto del mundo exterior, sino de la incapacidad de escuchar lo que nuestra alma nos está pidiendo? Cuando eliges marcharte en silencio, no lo haces por capricho, sino porque dentro de ti algo profundo ha hablado, y ese algo no se puede ignorar. La mayoría de las personas creen que alejarse en silencio es sinónimo de indiferencia, pero la verdad es que requiere un nivel de conciencia tan elevado que no todos están dispuestos a asumirlo, porque el silencio, lejos de ser vacío, es una afirmación. Es decirle al mundo, esto ya no me representa, y prefiero la calma de mi alma a la tormenta de la incomprensión. ¿Cuántas veces has sentido que explicar tu decisión es como hablarle a una pared? Que por más que des razones, que por más que busques entendimiento, todo se reduce a una discusión que no tiene fin. Carl Jung diría que ahí está actuando tu sombra, esa parte tuya que necesita aprobación, que teme al rechazo, que busca complacer. Pero cuando te elevas por encima de esa sombra, comprendes que tu valor no se mide en explicaciones, sino en acciones. Y tu acción, en este caso, es retirarte con dignidad. Te han dicho que hablar es sanar, pero hay heridas que no necesitan palabras, sino distancia. Distancia para ver con claridad, para respirar, para volver a ti. Irte en silencio es darte esa distancia. Es como salir de un bosque denso y oscuro, donde cada paso es una lucha, para encontrarte de nuevo con el sol. ¿No crees que mereces ver la luz sin tener que luchar cada día por ello?
hay algo que Jung repetía con frecuencia. Aquello a lo que te resistes, persiste. Si resistes la idea de irte, si insistes en quedarte donde ya no hay paz, lo único que harás será prolongar el sufrimiento. El silencio, entonces, es liberación, es soltar la resistencia, es aceptar que no todo se puede remediar, que no todo debe continuar. Y tal vez uno de los miedos más grandes que tienes es ¿qué pensarán los demás si me voy sin decir nada? Pero te lo pregunto desde el corazón, ¿cuánto tiempo más vas a vivir para los demás? ¿Cuántas decisiones vas a tomar basándote en cómo otros te verán? Jung hablaba de la persona, esa máscara que usamos para adaptarnos a la sociedad. Pero hay un momento en la vida en que esa máscara se vuelve tan pesada que solo quieres quitártela. Marcharte en silencio es exactamente eso, quitarte la máscara, ser auténtico, vivir en coherencia con tu ser. La gente que realmente te quiere, que te respeta, no necesitará explicaciones ruidosas. Entenderá tu silencio como un acto de amor propio. Los que no lo entiendan, simplemente no estaban conectados contigo desde el alma, sino desde una necesidad o expectativa. Y créeme, no estás aquí para cumplir expectativas, estás aquí para vivir en paz. Tal vez estás en ese punto donde cada conversación te desgasta, donde cada intento de arreglo termina en frustración, donde sientes que das mucho y recibes poco. ¿Qué te dice eso? Que ya no hay equilibrio. Y sin equilibrio no hay bienestar. Irte en silencio es buscar ese equilibrio de nuevo, en otro lugar, bajo otras condiciones, quizás simplemente a solas. ¿Recuerdas la última vez que te fuiste de algún sitio en silencio? ¿Qué sentiste? Al principio puede ser una mezcla de miedo y alivio. Miedo por lo desconocido, pero alivio porque ya no tienes que sostener algo que te estaba rompiendo por dentro. Jung decía que el crecimiento real viene de atravesar ese miedo, de no dejarte paralizar por él, sino de usarlo como impulso. Aquí va una verdad incómoda. Algunas personas no merecen tu última palabra, no porque no valgan, sino porque ya no están alineadas con tu camino. Darles esa última explicación sería abrir una puerta que ya habías cerrado. El silencio, en este caso, es la señal de que esa puerta no debe volver a abrirse. Mira, cuando te vas en silencio, empiezas a escuchar cosas que antes no notabas. Tu respiración, tus pensamientos más profundos, tus verdaderos deseos. Es como si por fin bajaras el volumen del mundo y subieras el volumen de tu alma. Y eso, querido amigo, es un regalo que muy pocos se atreven a darse. Te invito a reflexionar. ¿Cuánto tiempo llevas postergando una decisión que sabes que debes tomar? ¿Cuánto tiempo más vas a seguir donde ya no hay vida, donde todo es rutina? ¿Desgaste? ¿Vacío? Jung te diría, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Acepta que necesitas partir. Acepta que tu tiempo y tu energía son sagrados. Y si para protegerlos debes irte en silencio, hazlo. Y ahora, si has llegado hasta aquí y sientes que este mensaje resuena contigo, haz clic en suscribirte, que es gratis y no tienes excusas. Este canal es un refugio para almas que buscan sabiduría, para mentes que no se conforman con lo superficial. ¿Cuántos somos los que caminamos junto a la sabiduría de Jung? Súmate. Carl Jung decía que todo lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. En otras palabras, si no reconoces a tiempo que necesitas alejarte, la vida lo hará por ti, y no será con delicadeza. Cuando ignoras la necesidad interna de soltar, de partir, comienzas a experimentar un desgaste invisible, pero constante. Te levantas sin energía, pierdes motivación, y lo peor de todo, dejas de reconocerte en el espejo. ¿Por qué? Porque estás viviendo la vida de alguien más, no la tuya. Irte en silencio es una elección que te devuelve el control. Es como tomar el timón de tu barco justo antes de que las olas lo desvíen hacia donde no quieres ir. Y aunque los demás no lo entiendan, tú sabes que al hacerlo estás protegiendo algo mucho más importante que una relación,
un trabajo o una rutina. Estás protegiendo tu alma. Piénsalo. ¿Cuántas veces has querido marcharte, pero te has quedado solo por no saber cómo decirlo? ¿Cuántas veces has soportado, aguantado, tolerado situaciones que te hacían daño, solo por evitar la incomodidad de una despedida? Carl Jung afirmaba que el alma siempre sabe lo que necesita para sanar, solo que la mente, llena de miedos y creencias limitantes, no siempre está dispuesta a escucharlo. El silencio, en ese sentido, es la voz del alma. Es tu forma de decir «basta» sin tener que levantar la voz. Es una afirmación firme de tu derecho a cambiar de rumbo, y no necesitas la validación de nadie para hacerlo, porque nadie, absolutamente nadie, está viviendo dentro de ti. Nadie sabe lo que sientes a las 3 de la mañana cuando no puedes dormir. Nadie siente ese nudo en el pecho que llevas desde hace semanas, quizás meses. Solo tú sabes cuán necesario es partir. Hay una historia que puede ilustrar esto. Imagina que eres un músico y estás tocando una melodía hermosa en un lugar lleno de ruido. Nadie te escucha. Algunos se burlan, otros te ignoran, y solo unos pocos prestan atención. Día tras día, sigues tocando, esperando que el público cambie, pero no cambia, hasta que un día te das cuenta de que mereces tocar tu música en un lugar donde sea apreciada. No necesitas anunciar tu partida, simplemente dejas de tocar, recoges tu instrumento y te vas. ¿Lo ves? Irte en silencio no es rendirte, es cambiar de escenario. Y ese escenario puede ser cualquier cosa, un nuevo lugar, un nuevo círculo de personas, o incluso tu propia compañía. Carl Jung creía que la soledad no es estar solo, sino estar completo, contigo mismo. Cuando te vas en silencio, estás eligiendo tu compañía, estás apostando por ti. Y eso, en un mundo donde todos buscan llenar vacíos con ruido, es un acto de coraje. Muchos temen que, si se van sin decir nada, perderán el respeto de los demás. Pero, ¿qué respeto es ese que depende de tu sacrificio constante? ¿Qué clase de valor tiene una relación, una amistad o un trabajo que solo se mantiene si tú renuncias a tu paz? Jung nos enseñó que el verdadero respeto empieza por uno mismo. Cuando tú te respetas, cuando marcas límites, cuando decides alejarte, los demás lo perciben. Algunos te criticarán, sí, pero otros, los que de verdad valen, te admirarán. Y si nadie lo hace, si solo queda silencio a tu partida, ¿acaso? Y eso no confirma que tu decisión fue la correcta. Jung hablaba del proceso de individuación, ese camino que cada persona debe recorrer para convertirse en lo que está destinado a ser. No puedes recorrer ese camino si estás cargando con lo que ya no te pertenece. Irte en silencio es dejar esa carga al borde del camino y seguir liviano. Sé que no es fácil. Sé que hay miedo. Miedo a lo que vendrá. Miedo al que dirán. Miedo a equivocarte. Pero, ¿qué es peor? ¿El miedo de partir? ¿O el peso de quedarte donde ya no eres feliz? Jung diría que todo crecimiento pasa por un acto de valentía, por una ruptura con lo viejo. Marcharte en silencio es esa ruptura. Y lo mejor de todo es que al hacerlo, dejas espacio para lo nuevo, para lo inesperado, para lo que realmente te mereces. Escucha bien esto. No todo tiene que terminar con un gran discurso. No todo debe ser explicado hasta el agotamiento. A veces, la ausencia dice más que 1000 palabras. A veces, el silencio es el mejor argumento, porque no estás ahí para convencer, estás ahí para vivir. Y si algo ya no te deja vivir en paz, tu obligación no es quedarte, sino marcharte. Y sí, puede que algunos te llamen egoísta, frío, distante, pero recuerda que esos juicios vienen de quienes no han tenido el valor de hacer lo mismo. Jung decía que proyectamos en los demás lo que no queremos ver en nosotros. Si alguien te juzga por irte, quizás, en el fondo, envidia tu libertad, tu capacidad de soltar lo que ellos aún no pueden. No estás solo. Muchos han pasado por lo mismo.
Muchos han elegido el silencio como forma de sanación, y si tú estás en ese punto, si sientes que ya no puedes más, si sabes que necesitas irte, hazlo. Hazlo con respeto, con amor, pero sobre todo con firmeza, porque tu vida es tuya y nadie más la vivirá por ti. Carl Jung afirmaba que lo más aterrador no es enfrentarse al mundo, sino enfrentarse a uno mismo. Y hay momentos en los que irte en silencio no se trata de huir del otro, sino de acercarte a ti, de escuchar ese susurro interno que te viene advirtiendo desde hace tiempo que algo no está bien, que ya no estás donde deberías estar. El silencio no es huida, es introspección. Es el primer paso hacia la transformación. ¿Cuántas veces has estado en una situación donde sentías que cada día era una lucha? Donde tu energía se iba en discusiones inútiles, en intentar ser comprendido por quienes no quieren entender, en sostener vínculos que solo te desgastan. Jung diría que ese es el momento en que tu alma empieza a separarse de tu entorno, y tú debes elegir. ¿Sigues aferrado al caos o das el paso hacia tu centro? Marcharte en silencio es elegir tu centro, es decidir que no te perderás por nadie. ¿Y sabes qué es lo más liberador? Que cuando decides irte sin ruido, sin drama, empiezas a descubrir un nuevo tipo de poder, un poder silencioso, pero firme. Es el poder de saber que no necesitas gritar para ser fuerte, que no necesitas pelear para tener razón. Solo necesitas actuar, y ese acto de marcharte, sin dar explicaciones, sin buscar culpables, es una declaración profunda. Ya no me pertenezco a este lugar. La sociedad nos ha enseñado que todo debe cerrarse con palabras, que si no explicas, si no argumentas, si no das un motivo, estás siendo injusto. Pero Carl Jung pensaba diferente. Para él, lo inconsciente no entiende de palabras, entiende de actos. Y cuando actúas, cuando decides irte en silencio, estás enviando un mensaje poderoso no solo al mundo, sino a ti mismo. Me importo lo suficiente para no seguir aquí. Muchos confunden el silencio con frialdad. Pero lo cierto es que el silencio, en los momentos precisos, es un acto de compasión. Compasión hacia ti, porque eliges no seguir en algo que te daña. Compasión hacia el otro, porque no lo cargas con una verdad que quizás no pueda manejar. Es como apagar una vela cuando ya ha cumplido su propósito. No haces un escándalo, solo soplas suavemente y dejas que la oscuridad traiga descanso. Jung hablaba de la necesidad de encontrarnos con la sombra, con aquello que no queremos ver, y una de esas sombras es nuestra dificultad para soltar. Nos aferramos, no porque estemos bien, sino porque tenemos miedo. Miedo a estar solos, miedo al vacío, miedo a equivocarnos. Pero detrás de ese miedo hay libertad. Una libertad que solo se conquista cuando tienes el valor de dar el paso sin volver la vista atrás. Y si te dijera que irte en silencio es el primer paso para sanar heridas que ni siquiera sabías que tenías, porque cuando te alejas, cuando dejas atrás lo que te hacía daño, no solo estás cerrando una etapa, estás abriendo espacio para conocerte de nuevo. Jung afirmaba que nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Irte en silencio te obliga a mirarte sin distracciones, sin justificaciones, a estar contigo, sin adornos. Quizás te preguntes, ¿cómo saber si es momento de marcharme? Y la respuesta es más simple de lo que crees. Si al final del día te sientes vacío, si al despertar te invade el peso del desánimo, si sientes que te estás apagando, entonces ya tienes tu respuesta. Nadie debe vivir apagado. Nadie debe conformarse con la sombra de lo que una vez fue. Tu energía es valiosa. Tu tiempo es limitado. ¿Vas a seguir invirtiéndolo en lo que ya no te nutre? Te invito a pensar en esto. Imagina un pájaro en una jaula. Tiene comida, tiene agua, tiene una rutina, pero le falta lo esencial, la libertad. Quizás se ha acostumbrado a la jaula,
Quizás incluso le parezca segura, pero un día la puerta queda abierta. ¿Qué debería hacer ese pájaro? ¿Quedarse por miedo a lo desconocido? ¿O volar aunque no sepa qué le espera? Tú eres ese pájaro, y la puerta está abierta cada vez que eliges marcharte en silencio. Solo tienes que decidir si quieres seguir en la jaula o descubrir el cielo. Irte en silencio no es un acto final, es un comienzo. Es la oportunidad de volver a escribir tu historia, sin condicionamientos, sin los límites que otros te impusieron o que tú mismo aceptaste. Jung lo decía con claridad: el verdadero viaje no es hacia afuera, es hacia adentro. Y ese viaje comienza cuando te liberas de lo que ya no resuena contigo. Y si te preguntas qué pasará después, déjame decirte algo. Después de irte, vendrá la calma. Al principio habrá ruido, tal vez dudas, tal vez nostalgia. Pero luego, cuando te acomodes a tu nuevo espacio, sentirás una paz que hacía mucho no sentías. Porque por fin estarás contigo, sin máscaras, sin imposiciones. Serás libre. Y eso no tiene precio. Carl Jung decía que todo lo que se reprime en nuestro interior termina por manifestarse en el exterior como destino. ¿Qué significa esto? Que si ignoras esa voz interna que te grita que debes partir, tarde o temprano la vida te empujará a hacerlo, pero a un precio más alto. ¿No es mejor decidir tú el momento y la forma, en lugar de esperar a que el universo lo haga por ti? Porque cuando tú eliges irte, eliges desde la conciencia. Cuando la vida te obliga a marcharte, lo haces desde el dolor. Y lo más sabio, lo más digno, es irte en silencio. No con rabia, no con reproches, sino con la tranquilidad de quien ha comprendido que no todo necesita explicarse, que tu paz interior vale más que cualquier aprobación ajena. Irte en silencio es no cargar con lo que ya no es tuyo. Es reconocer que la etapa ha terminado y que seguir aferrado es, en realidad, un autoengaño. La mayoría de las personas no entienden la fuerza que hay detrás del silencio. Se necesita valentía para callar cuando podrías hablar. Se necesita inteligencia emocional para no caer en la tentación de justificarte, de defenderte, de atacar. Jung llamaba a eso la trascendencia del ego, cuando ya no necesitas tener la última palabra, porque sabes que lo más importante no es ganar una discusión, sino ganar tu paz. Piensa un momento en esa relación, en ese lugar, en esa situación que te está drenando. ¿Cuánto más vas a sostenerlo solo por no incomodar? ¿Cuánto más vas a sacrificarte por mantener una estabilidad que ni siquiera te hace feliz? Jung diría que la estabilidad sin autenticidad es prisión, y marcharte, aunque duela, es abrir la puerta de esa prisión y salir caminando, con la frente en alto y el alma liviana. Es curioso cómo tememos al silencio cuando, en realidad, es uno de los lenguajes más puros que existen. El silencio no miente, no manipula, no convence, simplemente es. Y en ese ser se encuentra la libertad más genuina. Cuando te vas, en silencio, estás diciendo: ya no quiero ser parte de este juego. Estás optando por la neutralidad, por el desapego, por la autenticidad. Y eso, amigo, es un acto de poder. La gente a menudo espera un cierre, una escena final, pero no siempre lo hay. Jung enseñaba que la vida está llena de ciclos que no terminan con estruendo, sino con un susurro. Irte en silencio es honrar el ciclo que termina sin mancharlo con conflictos innecesarios. Es aceptar que todo tiene su momento y que el tuyo, ahora, es avanzar. Quizás pienses que debes explicarte, que debes cerrar bien las cosas, que necesitas un punto final. Pero déjame preguntarte algo. ¿Quién dicta lo que es un cierre correcto? ¿Quién establece las reglas de cómo debes marcharte? La única persona que puede responder eso eres tú. Y si sientes que el silencio es tu mejor respuesta, entonces confía en ese sentir. Carl Jung valoraba profundamente la intuición, ese conocimiento silencioso que surge de lo más profundo.
Muchas veces tu intuición ya sabe que debes irte, pero tu mente lo retrasa con excusas. ¿Y si me arrepiento? ¿Y si me juzgan? ¿Y si me quedo solo? Pero, ¿y si todo lo que viene después de marcharte es justamente lo que necesitas para crecer, para sanarte, para reencontrarte? ¿No es más valioso eso que cualquier explicación vacía? Marcharte en silencio es una práctica espiritual, una purificación. Es despojarte de cargas, de ruidos, de expectativas. Es como limpiar tu casa interior, sacar lo viejo, abrir espacio a lo nuevo. Y sí, puede que al principio sientas vértigo, pero después sentirás ligereza. Después te darás cuenta de que todo ese ruido al que renunciaste te estaba alejando de ti. Te propongo un ejercicio. Imagina cómo sería tu vida si solo permanecieras en lugares donde puedes ser tú mismo, donde tu voz tiene valor, donde tu presencia es apreciada, donde tu energía es respetada. ¿No es ese un buen motivo para marcharte en silencio de donde ya no sucede eso? ¿No merece tu alma tener ese espacio de libertad? El silencio también es una forma de enseñar. Enseñas a otros que no todo gira en torno a ellos. Enseñas que tu tiempo es valioso. Enseñas que no estás dispuesto a permanecer donde no te valoran. Y esa lección, a veces, solo se entiende cuando no dices nada. Cuando desapareces de la escena. Cuando tu ausencia se convierte en la respuesta que nadie esperaba. Y si dudas, si sientes miedo, recuérdalo. Carl Jung decía que el miedo es el mensajero de la transformación. Si te da miedo irte en silencio, es porque estás a punto de dar un salto. Y ese salto te llevará a otro nivel, a otro estado de conciencia, donde por fin podrás vivir sin esa carga, sin ese ruido, sin ese conflicto constante. Carl Jung dijo una vez: el privilegio de toda una vida es convertirse en quien realmente eres. Pero, ¿cómo puedes convertirte en ti mismo si estás atado a lugares, personas o situaciones que ya no permiten tu crecimiento? Irte en silencio no es solo una decisión, es un acto de afirmación. Es decirle al mundo: ya no quiero vivir a medias, quiero vivir con plenitud. Te lo digo con honestidad. Quedarte donde no encajas es traicionarte. Es como intentar meter un alma inmensa en un espacio pequeño. Luchas, te fuerzas, te encoges, pero no importa cuánto intentes adaptarte, algo dentro de ti sigue empujando, sigue pidiendo más. ¿Por qué? Porque tu esencia no puede vivir en jaulas. Porque el alma, cuando no se expande, se marchita. Y marcharte en silencio es darle a tu alma el espacio que necesita para volver a florecer. Tal vez pienses que no es tan grave, que puedes aguantar un poco más, que con el tiempo todo mejorará. Pero aquí va una verdad dura. El tiempo no mejora lo que tú no estás dispuesto a cambiar. Jung afirmaba que nada cambia afuera si primero no cambias adentro. ¿Y cómo empieza ese cambio? Con una decisión. Una que se toma en lo profundo, en silencio, sin fuegos artificiales. Solo tú y tu voluntad de no seguir igual. Y sí, al irte en silencio, algunos se sentirán ofendidos. Otros te juzgarán. Pero, ¿acaso su juicio vale más que tu salud mental? ¿Vale más que tu derecho a estar en paz? Carl Jung enseñaba que el sufrimiento innecesario es un apego al pasado. Si sigues sufriendo en un lugar donde podrías haber soltado hace tiempo, es porque estás aferrado a algo que ya no existe. Marcharte en silencio es cortar ese lazo con lo muerto. Es liberar la vida que aún queda en ti. Mucha gente tiene miedo de cerrar ciclos, de soltar relaciones, trabajos o rutinas, porque piensan que al hacerlo se quedarán vacíos. Pero la verdad es que no se quedan vacíos, se quedan limpios. Y en esa limpieza, en ese espacio, empieza a surgir lo nuevo. Jung lo decía claro: el caos invita a la creatividad. Y marcharte en silencio, aunque al principio se sienta caótico, es la mejor invitación al renacimiento. Hay momentos en los que las palabras ya no sirven,
en los que hablar más solo genera confusión, más tensión, más dolor. ¿Para qué seguir alimentando algo que ya no tiene vida? Irte en silencio es como apagar un fuego que solo te está consumiendo. Es no echar más leña a una discusión eterna. Es detenerte, respirar y decidir que ya no jugarás el mismo juego. ¿Sabías que tu cuerpo también habla cuando tu alma está cansada? Cansancio crónico, ansiedad, dolores inexplicables. Todo eso puede ser la forma en que tu interior te grita: sal de ahí. Jung reconocía que el cuerpo y el alma están conectados, y que cuando hay incoherencia entre lo que sientes y lo que haces, tu cuerpo lo refleja. Irte en silencio, entonces, no es solo una decisión emocional, es una cura física. Es decirle a tu cuerpo que ya no cargarás más peso innecesario. Y no necesitas tenerlo todo resuelto para marcharte. A veces solo necesitas claridad. Saber que seguir donde estás te hace daño. Lo demás vendrá después. El cómo, el cuándo, el qué pasará. Lo importante es el primer paso, y ese paso es tuyo. Nadie lo puede dar por ti. Jung creía que los grandes cambios nacen de decisiones pequeñas, pero auténticas. Irte en silencio es una de esas decisiones. Discreta, pero poderosa. ¿Te has preguntado alguna vez qué nuevas puertas podrían abrirse si cierras de verdad las que ya no tienen sentido? ¿Qué oportunidades podrían llegar si dejas de aferrarte a lo que ya no fluye? Carl Jung hablaba del inconsciente como una fuente inagotable de posibilidades, pero para acceder a ellas necesitas liberar espacio, soltar lo que bloquea, lo que pesa. Marcharte en silencio es el primer paso para esa liberación. Y si te duele, si sientes tristeza, si extrañas lo que dejas atrás, está bien. Sentir es parte del proceso. Pero recuerda, el dolor de soltar es temporal. El dolor de quedarte en lo que te daña es eterno. ¿Qué eliges? ¿Alguna vez has sentido que permanecer en cierto lugar, con ciertas personas o en cierta rutina, es como vivir en un eterno invierno emocional? Carl Jung decía que cuando el entorno deja de nutrirnos, nos volvemos extraños para nosotros mismos. Te despiertas cada mañana como si llevaras un abrigo pesado que no puedes quitarte. La luz ya no entra como antes. Y lo peor de todo, empiezas a pensar que esa sensación es normal, que así es la vida. Pero déjame decirte algo, no lo es. Estás atrapado, y la salida no es gritar, es irte en silencio. Jung hablaba del self, el verdadero yo, como una semilla que solo germina cuando está en tierra fértil. Si tu entorno se ha vuelto árido, si tu alma no puede echar raíces, quedarte es condenarte a no florecer. Irte en silencio es plantar esa semilla en otro suelo, donde pueda crecer libremente. Y sí, quizás no tengas garantizado el éxito inmediato, pero lo que sí tienes garantizado es que te estás eligiendo a ti. Quizás en este momento pienses, ¿no estoy exagerando? ¿De verdad necesito marcharme? Te entiendo. Esa duda nace del miedo. Miedo a perder, miedo a fallar, miedo a no encontrar algo mejor. Pero recuerda esto. El miedo no es una señal de que no debas moverte. Es una señal de que estás a punto de hacer algo importante. Carl Jung enseñaba que el miedo es el guardián que custodia la puerta hacia tu transformación. Si lo atraviesas, accedes a una vida más auténtica. Y ahora, quiero que te imagines una escena, un teatro lleno de gente, luces, sonidos. Tú estás en el escenario, actuando un papel que ya no te pertenece, pero sigues ahí, porque el público espera el final, espera tu próxima línea, espera que sigas. Entonces llega el momento en que te das cuenta de que no puedes más. ¿Qué haces? ¿Sigues actuando para no decepcionar? ¿O te marchas en silencio, bajando del escenario, dejando atrás el papel que nunca fue tuyo? Irte sin palabras, sin justificación, es romper con esa expectativa.
Es decir, el show ha terminado y ahora empieza mi verdad. ¿Sabías que la mayoría de las personas exitosas, las que viven en plenitud, han tenido que marcharse en silencio de muchos lugares? Porque entendieron que no se puede construir una vida plena en terrenos inestables. Porque comprendieron que el precio de quedarse era su paz. Carl Jung decía que toda decisión profunda debe estar alineada con el alma. Y marcharte sin ruido es alinearte, es coherencia, es integridad. No te debes explicaciones eternas. No necesitas convencer a nadie de que lo que haces está bien, porque lo que haces, lo haces por ti. Y eso basta. Irte en silencio es un acto de responsabilidad contigo mismo. Es no delegar tu felicidad, no esperar que otros te la den, no suplicar por comprensión. Es tomar las riendas de tu camino, aun cuando nadie aplauda. Y si te invade la nostalgia, si piensas en lo que dejas atrás, en lo que pudo ser, no te castigues. Esa nostalgia es humana, pero no te detengas en ella. Recuerda que a veces las mejores decisiones duelen al principio y sanan con el tiempo. Carl Jung decía que todo crecimiento implica una muerte simbólica. Mueres a lo viejo, al hábito, a la comodidad, pero al hacerlo, naces a lo que realmente eres. Irte en silencio, también, enseña algo a los demás. Les enseña que no pueden tomarte por sentado, que tu presencia es un regalo, no una obligación, que tu paz no está en venta, y aunque no lo digas, tu partida lo dice todo. Es un mensaje claro, limpio, poderoso. Me respeto, y por eso me voy. Y si estás esperando la señal perfecta para hacerlo, esta es tu señal. No hay momento ideal. Solo hay decisión. Solo hay un instante de claridad que debes aprovechar, y ese instante puede ser ahora. Carl Jung nos invitaba a vivir con conciencia, a no postergar lo inevitable. Si sabes que debes irte, ¿por qué seguir esperando? Mira hacia adelante. Visualiza la libertad, la calma, las nuevas oportunidades. El silencio no es el fin. Es el inicio de todo lo que viene cuando por fin te liberas. Carl Jung afirmaba que no hay despertar de la conciencia sin dolor. Es decir, cuando te das cuenta de que debes marcharte, de que no puedes seguir donde estás, no lo haces desde la comodidad. Lo haces desde una sacudida interna, desde esa sensación incómoda que ya no puedes ignorar. Y ahí es donde se define tu camino. ¿Te quedas anestesiado por la costumbre o te vas, guiado por la verdad que habita en ti? Marcharte en silencio no es solo salir de un lugar físico, es salir de un estado y mental. Es romper con la narrativa que otros han escrito sobre ti. Es dejar de ser el bueno, el comprensivo, el que aguanta. Es ser tú, sin adornos. Y eso, amigo, no es fácil, pero es necesario, porque si no te marchas, te pierdes. Y perderte a ti es el costo más alto que puedes pagar. ¿Te has preguntado alguna vez qué te está costando quedarte donde estás? Porque cada día que pasas en ese lugar, en esa relación, en esa rutina que ya no te nutre, estás invirtiendo tu energía vital en sobrevivir, no en vivir. Carl Jung lo llamaría una desconexión del alma, porque cuando la mente y el alma no están alineadas, te apagas. Y tú no viniste a este mundo a apagarte, viniste a brillar. Y a veces, para volver a brillar, tienes que irte en silencio. La salida silenciosa es un arte. Es como deslizarte fuera de una tormenta sin que nadie lo note. No buscas venganza, no buscas herir, solo buscas paz. Y si alguien no entiende tu partida, no es tu problema. Porque irte sin ruido es también soltar el peso de ser entendido. Jung decía que la plenitud no depende de lo que el mundo piensa de ti, sino de lo que tú sientes cuando estás contigo. Hay una frase poderosa que resume todo esto: el silencio también es respuesta. Y a veces,
es la respuesta más honesta, la más respetuosa, la más valiente. Irte en silencio dice, me elegí y no necesito justificarlo. Dice, esto ya no me define y por eso me alejo. Dice, mi paz no está en juego. Y, sí, el silencio incomoda a otros que lo enfrenten. No es tu responsabilidad curar las heridas que deja tu partida. Tú tienes suficiente con sanar las tuyas. Carl Jung enseñaba que intentar sanar al otro sin haber sanado uno mismo es una forma de evasión. No lo hagas. Sana tú primero. Marcharte en silencio es parte de esa sanación. No necesitas cerrar todas las puertas con llave. Algunas simplemente se cierran solas cuando dejas de entrar. Y eso es lo que haces cuando te marchas sin ruido. Cierras una etapa sin forzarla, sin romper nada. Solo te alejas, con respeto, con amor propio, con conciencia. ¿No te parece que eso es mucho más digno que una despedida cargada de reproches? Si aún dudas, si sientes que no puedes, recuerda, la vida siempre recompensa a quien se elige a sí mismo. Al principio puede que no lo veas, que sientas vacío, que extrañes, pero después, cuando el polvo baje, verás con claridad y agradecerás haber tenido el valor de marcharte, porque el alma siempre agradece cuando dejas de traicionarla. Y si te está gustando este video, haz clic en suscribirte, que es gratis, y no tienes excusas. Este canal existe para gente como tú, que quiere vivir con más conciencia, que busca profundidad, no superficialidad. ¿Cuántos seremos los que nos atrevemos a elegirnos? Vamos a descubrirlo juntos. Carl Jung decía que el alma necesita tanto de lo nuevo como el cuerpo del alimento, y lo nuevo no llega si no haces espacio para recibirlo. Marcharte en silencio es crear ese espacio, es quitar lo que estorba, lo que pesa, lo que ya no vibra contigo. Es abrirle la puerta a lo que sí mereces, y si no lo haces tú, nadie lo hará por ti. Tal vez pienses que irte es perder, pero déjame preguntarte algo. ¿Perder qué? ¿Una rutina vacía? ¿Una relación que ya no te eleva? ¿Un trabajo que apaga tu espíritu? Eso no es perder. Eso es liberarte. Carl Jung enseñaba que el mayor enemigo del cambio es la ilusión de seguridad. Permanecer en lo conocido, aun cuando te destruye poco a poco, es la trampa más peligrosa. Irte en silencio es romper esa trampa. Y no todos entenderán tu partida. Algunos se sentirán traicionados, otros confundidos. Pero la comprensión ajena no es tu tarea. Tu única responsabilidad es ser fiel a ti mismo. Y ser fiel a ti, a veces implica alejarte. Sin ruido, sin explicar, sin disculparte. Porque el silencio no es una ausencia de respeto. Es respeto puro. Respeto hacia ti, hacia lo vivido, hacia lo que viene. Quizá te detiene la culpa. La culpa de herir, de decepcionar, de no cumplir expectativas. Pero, ¿y la culpa de traicionarte a ti? ¿Y la culpa de negarte la vida que podrías tener? Esa es la culpa que más pesa. Jung hablaba del sacrificio necesario como una ley de la psique. Y a veces lo que debes sacrificar no es a otros, sino la imagen que otros tienen de ti para poder convertirte en lo que realmente eres. Imagina tu vida dentro de 5 años si decides no moverte, si eliges quedarte. ¿Te ves más feliz? ¿Más libre? ¿Más tú? Si la respuesta es no, ya tienes tu señal. No esperes a que la vida te grite lo que tu alma ya te susurra. Marcharte en silencio es escuchar ese susurro antes de que se convierta en un grito de angustia. Y no necesitas grandes planes, ni tener todo bajo control, solo necesitas tomar la decisión. Jung decía que los grandes viajes empiezan con un pequeño paso. Irte en silencio es ese primer paso hacia una vida más auténtica, más coherente, más tuya. Y ese paso es hoy. Recuerda, el silencio es la elección de quienes ya no quieren perder más tiempo.
Es la señal de quienes entienden que no todo debe terminar con un adiós, porque algunas cosas ya se terminaron hace tiempo. Solo faltaba el acto de partir, y cuando lo haces, el alivio es inmediato, porque por fin dejas de luchar, por fin eliges paz. Ahora te toca a ti. Toma el control, haz el movimiento. Y si aún dudas, piensa esto. Cuando llegues al final de tu vida, ¿de qué te arrepentirás más? ¿De haberte marchado en silencio o de haber vivido una vida que no era la tuya? Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora, porque si no lo haces, serás como aquellos que siempre esperan que algo cambie, pero nunca cambian ellos. Y tú no quieres ser esa persona. Tú estás aquí para transformar, para vivir consciente, para marcharte cuando sea necesario y en paz. Gracias por estar aquí. Gracias por caminar junto a la sabiduría de Carl Jung. Nos vemos en el próximo viaje, uno que también puede empezar con el más poderoso de los silencios.